Hola, bendiciones para todos. Anhelo que tengas una excelente semana llena de bendiciones, llena del amor de Dios, que sea una semana exitosa, que sea una semana donde puedas entrar a tu tierra prometida, donde puedas tomar la tierra que te pertenece por herencia. Para mí siempre será un privilegio poder hacer estos videos y que te edifiquen. Lo pongo al servicio del Señor y espero sea de una gran bendición para ti. Y hoy seguimos en Romanos capítulo 7 del verso 7 al 24. Y escribía Pablo, el pecado que mora en mí. Y me parece tan inteligente Pablo para hablar porque no, no se refiere a las demás personas, sino da ejemplos desde su propia experiencia, desde su propia vida. Y pienso que esto es lo mejor que podemos hacer, no juzgar a los demás, sino poner ejemplos desde nuestras propias vivencias. Entonces dice en el verso 7, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere, no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido al mandamiento el pecado revivió y yo morí. Y aquí Pablo, para resumirte, Pablo reconoce que cumplir la ley es algo difícil, no es algo sencillo. Pablo dice, pues la ley no es pecado, la ley es santa, pero definitivamente cumplir los mandamientos de la ley es algo que no se puede hacer en nuestras propias fuerzas. ¿Listo? El verso 14, mira lo que dice el verso 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, cuando dice vendido al pecado significa esclavo del poder del pecado, ¿listo? Y aquí es importante reconocer como Pablo nuestras debilidades. Decir, mire, yo tengo estas debilidades, no a nadie, sino en tu secreto, en tu aposento, Mateo 6:6. Y Pablo lo reconocía delante de su audiencia. Decía, yo soy esclavo de este pecado. ¿Listo? Porque lo hago, porque lo que hago no lo entiendo, pues no lo hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Y por qué Pablo dice esto? Porque Pablo en un tiempo no vivía bajo la gracia, vivía bajo la ley. Y entonces él hacía las cosas en sus propias fuerzas. En sus propias fuerzas trataba de llevar esa santidad, trataba de agradarle al Señor, trataba de estar alineado con Él por medio de la ley y sus mandamientos en sus propias fuerzas. Mira lo que dice Gálatas 3:19, mira lo que dice. A ver, aquí me está cargando. 3:19, yo tengo todo listo, pero algo está pasando. Bueno, Gálatas, yo quiero que leas Gálatas 3, del verso 19 al verso 29. Espérate que se me traba acá. Gálatas 3. Entonces, mira lo que dice, mira. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. O sea, ¿por qué fue hecha la ley? A causa de las transgresiones, o sea, para corregir al pueblo de Dios, para darle un direccionamiento al pueblo de Dios. Pero mira lo que dice el verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas las escrituras lo encerró todo bajo el pecado. Mira lo que dice aquí, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo
fuese dada a los creyentes. Esto es bien bonito y tenemos que entenderlo y tenemos que masticarlo muy despacio, pero definitivamente nosotros no vamos a poder cumplir la ley en nuestras propias fuerzas, sino que nosotros necesitamos de esa gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Y dice, así el verso, vuelvo otra vez a Romanos capítulo 7, verso 21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. O sea, reconoce su naturaleza carnal, pecaminosa, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Claro que habían hombres que se esforzaban y se deleitaban en la ley. Claro, claro. Tú puedes leer el Salmo 119, Isaías 58:2, lo puedes leer. Pero aquí es importante entender la gracia y la justificación. Por ahí hay un video, búscalo para que lo entiendas un poco mejor. Dice, miserable de mí, dice, esta palabra miserable es pobre de mí, ¿sí? Pero un pobre muy pobre, pobre de mí, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí Pablo tenía que reconocer o quería darle a entender a su audiencia que separados del Señor nada podemos hacer, y tú puedes leer Juan 15:15, lo puedes leer. Separados del Señor nada podemos hacer. Gracias doy por Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Pablo era muy inteligente para hablar, porque toda esta introducción que hace desde Romanos capítulo 1 hasta Romanos capítulo 7, siempre reconocía a Jesucristo, y aquí no es la excepción. Aquí dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Y tienes que reconocer a Jesucristo todos los días de tu vida, en tu pecado, en tus debilidades. Tienes que reconocerlo y decirle, Señor, ayúdame, ayúdame. Tú conoces tu concupiscencia. Tú la conoces, tú conoces tus debilidades, ¿sí? Entonces dice, así que yo mismo en la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. ¿Mm? Y tienes que reconocer a nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y tú estás incluido en esa promesa. Tú estás incluido en ese rescate. Reconoce a Jesucristo en todos tus caminos. Reconoce a Jesucristo en todas tus debilidades, y el Señor te fortalecerá y te llevará de su mano. Te bendigo en este día, que Dios te fortalezca, que Dios te dé gracia, gozo en esta semana, y que todo te salga bien. Bye, hasta la próxima, nos vemos. Bendiciones.